Hoy en el canal vamos a preparar unas crepas veganas que no solamente son más saludables, sino son más nutritivas. Su sabor es neutral, así que las vas a poder comer tanto en dulce como en salado. Son fáciles de preparar, sus ingredientes son sencillos de conseguir y se refrigeran muy bien para el día siguiente. Nosotros las comemos a cualquier hora del día porque son muy versátiles, así que te invito a que te animes a prepararlas. Y muchísimas gracias por darle like a este video y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Bye. Para esta receta vamos a necesitar harina de avena. La puedes comprar o bien la puedes hacer en casa. Para ello basta con licuar los copos de avena integral. Asegúrate que el vaso de tu licuadora esté bien seco. Para esta receta vamos a necesitar 1,5 tazas de harina de avena, pero usualmente yo licúo 1 kilo de avena o más para tener la harina lista, ya que la utilizo mucho para otros platillos, como por ejemplo hot cakes o tortillas. Licúa la avena en cantidades pequeñas para que la licuadora pueda procesarla mejor. Y el siguiente paso es opcional, pero te lo recomiendo. Vamos a tamizar la harina. Pásala por un colador y lo que no se haya procesado bien, regrésalo a la licuadora. Repite este proceso hasta terminar de licuar toda la avena y ya estamos listos para preparar las crepas. La mezcla que vamos a preparar para las crepas te va a servir tanto para crepas dulces o saladas. En un tazón vamos a mezclar los siguientes ingredientes: 1,5 tazas de harina de avena, 1 pizca de sal, 3/4 de taza de harina de garbanzo, 1 cucharadita de polvo para hornear y revolvemos todos los ingredientes secos. Ahora vamos a agregar 3 tazas de leche vegetal. Procura que sea sin azúcar. Yo utilizo de soya y esta es la marca que he encontrado que de verdad no contiene azúcar añadida. Y por último agrega 1 cucharada de vinagre de manzana. Y ahora sí revuelve bien los ingredientes. Esto lo puedes hacer con un batidor de globo o con un tenedor. De esta mezcla te van a salir aproximadamente entre 7 y 8 crepas. Esto va a depender del tamaño de tu sartén, pero si esta cantidad se te hace mucho o si quieres primero probar la receta, en la cajita de descripción te dejo las cantidades para preparar aproximadamente 2 crepas. Y una vez que hayas mezclado bien todos los ingredientes, es muy importante dejar reposar la mezcla por aproximadamente 5 u 8 minutos para que ésta espese. Durante este tiempo puedes poner a calentar un sartén, de preferencia que sea antiadherente, con un poquito de aceite a fuego medio alto. Y aquí te muestro la consistencia de la mezcla que ya espesó. Con un cucharón vacía la mezcla y mueve el sartén en movimientos circulares para distribuirla uniformemente. Este movimiento tiene que ser rápido y el sartén tiene que estar bien caliente, pero si no te sale las primeras veces, no te preocupes, con práctica lo vas a lograr. Vamos a cocinar este primer lado entre 2 y 3 minutos. Este proceso te lo dejo en cámara rápida para que sepas cuándo es momento de voltear la crepa. Si intentas voltear antes de tiempo, la crepa o puede estar pegada al sartén o se te puede romper. Pasados los 2 minutos o más, empieza a despegar las orillas ayudándote con una espátula. A veces este paso no es necesario hacerlo porque cuando la crepa está lista para voltearse, las orillas se despegan solas. De este otro lado, el tiempo de cocción va a ser menos, aproximadamente entre 1 minuto y minuto y medio. Antes de cocinar otra crepa, yo añado un poquito de aceite al sartén. Si al vertir la mezcla en el sartén no te queda muy uniforme o no se esparce bien, te puedes ayudar con una palita o con una espátula.
A medida que va pasando el tiempo, el sartén se va a ir calentando más y el tiempo de cocción va a disminuir. Estas últimas crepas las volteé a los 2 minutos. Y listo, repite estos pasos hasta terminar la mezcla. A mí me rindió para 8 crepas. Y ahora viene la parte divertida, escoger los ingredientes para rellenar y decorar tus crepas. Puedes prepararlas dulces o saladas o una combinación de ambas. Yo voy a preparar las primeras con Nutella porque es un clásico. Por aquí arriba y en la caja de descripción te dejo el link al video en donde te muestro cómo puedes preparar Nutella en casa sin aceite y sin azúcar. Las voy a decorar con rebanadas de plátano y fresa, más Nutella, nueces y azúcar glass. La segunda crepa la voy a preparar con queso crema vegano, que ya está la receta en el canal, y le voy a agregar esta compota de frutos rojos. Al final de este video te dejo la receta. Y esta última versión la voy a preparar salada, con el mismo queso crema, rebanadas de jitomate, albahaca y un poco de aceite de oliva. También agrego sal y pimienta. Y estas son las combinaciones que yo decidí preparar esta vez, pero si te animas a probar esta receta, compárteme en Instagram cuáles fueron tus creaciones. Y si quieres saber cómo preparar la compota de frutos rojos y utilizarla en vez de mermelada, aquí está la receta. Vamos a preparar 3 tazas de frutos rojos congelados, pueden ser a tu gusto. Y vamos a agregar 3 cucharadas de jugo de naranja. Aunque haya exprimido la naranja, yo me como los gajos para no desperdiciar la fibra. Agrega azúcar al gusto, como referencia yo estoy agregando 1 cucharadita. Las vamos a cocinar a fuego medio alto, revolviendo de vez en cuando. Cuando las frutas se hayan ablandado, puedes empezarlas a machacar un poco. Y una vez que la mayoría del líquido se haya evaporado, apagas la estufa y añade 1 cucharadita de chía. Revuelves bien y esperas unos 10 minutos para que la chía espese la compota. Muchas gracias por ver este video, por suscribirte y por compartir. Nos vemos en la próxima. Bye.